Estamos en Exitosa, la radio del Perú. Está en nuestros estudios don Omar Cairo, constitucionalista. Bienvenido, muy gentil por estar con nosotros tan temprano, pero yo creo que la crisis lo amerita. ¿En qué va a terminar esto, Omar? Sí, hay dos posibilidades. Una, que el presidente hoy día no haga nada o diga que no va a hacer nada, en cuyo caso él seguirá gobernando hasta julio de 2021 y el Congreso seguirá legislando hasta julio de 2021. Y la otra posibilidad es que él presente un nuevo proyecto de ley con el mismo contenido. Acérquese un poquito al micro. Un nuevo proyecto de ley con el mismo contenido. Y que el presidente del Consejo de Ministros plantee una cuestión de confianza respecto de la solicitud de aprobación de ese proyecto de ley, pidiendo que se apruebe oportunamente en una fecha determinada, y ante eso pasarán dos cosas. El Congreso aprobará el adelanto de elecciones o lo desaprobará, y con ello estará desaprobando la cuestión de confianza y el presidente podrá disolver el Congreso. ¿Y alguien puede explicar por qué no ha hecho eso antes? En este caso, no. ¿Alguien tiene alguna explicación? El presidente no se puso nunca en el escenario tan absolutamente probable del archivo. No, la verdad es que es incomprensible, ¿no? Es un enigma de por qué no se hizo esto antes. Si esto se planteaba hace una semana, el archivamiento de ayer le habilitaba a disolver el Congreso. Pero, Manuel, hay quienes dicen que en realidad no podía hacerlo, ¿no? Porque ahí es donde meten el debate sobre si el presidente puede plantear cuestión de confianza sobre temas que implican... Parece que le convencieron de eso. Claro. Sí, yo creo que técnicamente sí puede. Creo que la controversia no lo tendría que haber inhibido. Cualquier institución constitucional es interpretable, pero creo que habían argumentos muy sólidos para hacerlo sin ningún temor, y más bien creo que el Congreso estaba convencido que sí se podía, razón por la cual archivó antes que se planteara. Porque si no lo hubiera hecho... No, quedaba en el tiempo. Pero había gente en el Congreso que decía, ya, provoquémoslo para que plantee la cuestión de confianza. ¿Y eso pasa que es inconstitucional? No. Y eso lo convertimos en el argumento para plantear la vacancia presidencial. A ver, en primer lugar, el gobierno está en una situación difícil ahora porque ya no puede hacer cuestión de confianza de lo archivado. No puede. Tiene que hacer cuestión de confianza de lo nuevo. Ahora, bien, sobre la vacancia. La vacancia es absolutamente insustentable. La vacancia es un procedimiento que sirve para declarar que el cargo está libre. Se declara por renuncia. El Congreso no lo renuncia al presidente. Se declara por muerte, no lo mata al presidente. Y se declara por incapacidad física, está paralítico, o por incapacidad moral. Ese término fue introducido en el Perú en 1839 como contraposición a la incapacidad física. Moral se tenía como metafísico. Incapacidad de hacer juicios morales es el que no tiene juicio. Entonces, la vacancia no es una sanción. Tan cierto es que hay una causal de vacancia que es por haber sido destituido. Es decir, si se le hace un juicio político y se le destituye, luego de que ya se le separó, se declara que está vacante el cargo. O sea que es absolutamente insostenible utilizar la vacancia. Sobre el escenario futuro que usted ha planteado, algunos constitucionalistas han dicho lo siguiente. A ver, se presenta un nuevo proyecto en el mismo tema y se hace cuestión de confianza. Es lo que ha dicho usted. Sí. Pero algunos constitucionalistas dicen, lo que se manda al archivo no se puede tocar sino hasta dentro de un año. No. No es exacto. El artículo 78 del reglamento del Congreso dice que se refiere al debate de aprobación en el Pleno. Cuando ha sido desaprobado en el Pleno, es verdad que no se puede plantear el mismo proyecto hasta dentro de un año. Ya, pero no surte el mismo efecto teniendo en cuenta un archivamiento con las razones que se estableció. Porque además, más allá de que le guste a usted o a mí, porque han puesto razones absolutamente fuertes, o sea, hasta de impertinente, un archivo. Puedo volver a debatir algo que se ha archivado en el término de la distancia y no validar la argumentación de lo que se archiva en el Parlamento, en el Pleno, es decir, para que se vuelva a debatir después de un año. No, porque no ha habido debate en el Pleno y la prohibición está en el artículo 78 que se refiere al debate. Y dice textualmente Pleno. Exactamente, no se puede debatir ningún proyecto en el Pleno si no tiene dictamen y luego pasa al párrafo siguiente. Si la proposición o resolución legislativa es rechazada, el presidente del Congreso, no de la Comisión, ordena su archivo y no podrá presentarse. O sea pero ¿por qué no podemos homologar eso a la Comisión de Constitución? Por una razón, porque el archivo está regulado en otro artículo y cuando hay archivo se emite un decreto. Que esto claro, se emite un decreto legislativo. ¿Qué es lo que se va a hacer? No, un decreto de archivamiento, un decreto en la Comisión. Es artículo 70, son supuestos distintos. O sea que sí podría plantear
nuevamente el mismo tema, adjuntándole la cuestión de confianza. Exactamente. Ahora, imaginémonos que Martín Vizcarra se ilumina y llama a Omar Cairo y le dice, ¿qué hago, doctor, para salir de esta situación? ¿Qué consejo daría? ¿Qué haría Omar Cairo si tuviera el poder para hacer algo en este momento? Yo no quisiera expresar ninguna opinión política, pero en la hipótesis... Ese es el problema. Ustedes, los académicos, los constitucionales. No. Yo lo que le digo es lo siguiente. No quisiera para no impregnar la opinión de esa y hacer proselitismo en lugar de tratar de hacer formación. Entonces yo le digo, imaginemos que él me pide qué hacer para eso, y yo estoy de acuerdo con eso. Le sugeriría que haga esto que le acabo de decir. Presente nuevamente. Pero eso supondría ya que presenta nuevamente la solicitud de adelanto de elecciones con el gancho de que si no, que esto es una cuestión que esto implica cuestión de confianza, que se lo rechace. Pero ¿por qué va a hacer eso 2 días después de pudo haber hecho eso? O sea, bueno, si usted fuera mi asesor y yo fuera de Vizcarra y me daría usted esa respuesta, yo le diría, oye, Omar, pero eso yo no he hecho porque ¿sabe por qué, Manuel? Yo tengo la respuesta, porque los ha subvalorado. O sea, hay una operación en marcha. Así es, están articulados en este momento, porque están articulados. Hay una operación en marcha. La operación no es solo, pero por supuesto, la operación es tomar el control del Tribunal Constitucional, tirarse a la comisión la bajada. No, le ha tenido miedo, se ha asustado, se ha metido en camisa de 11 varas, no tiene idea de lo que ha hecho. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo creo que, o sea, hay que ser, no sé, pues muy poco inteligente para no saber ¿de qué está hecho este Congreso? Creo que o sea, para que se haya puesto en el escenario, no me van a dar, no va a salir. Y que nadie le haya dicho, y él no se haya dado cuenta de que esta posibilidad de que mande al archivo estaba latente y que la necesidad de poner cuestión de confianza era inminente, necesaria y vital para su propio proyecto. Man, está en la nube, el presidente está en la nube. Digamos, más allá de más allá de las razones, ¿no es cierto que haya podido tener o no tener Martín Vizcarra para no hacer lo que debió hacer y pudo haber hecho? Ya, lo que sí puede hacer, según Omar Cairo, es decir, insisto en que se lleve a votación el adelanto de elecciones y convierto esto a través de un nuevo proyecto en una cuestión de confianza y solicito que se vote en los próximos, no sé, 5 días. Esa solicitud, la hace el presidente del Consejo de Ministros. Claro, el presidente del Consejo de Ministros. Y pide, y no es una imposición porque va a estar pidiendo. El Congreso podrá decir, está bien, me parece bien su pedido, pero no, tenemos nuestro ritmo de trabajo. Pero otra vez volvemos a lo mismo. A ver, mañana el presidente del Consejo de Ministros vuelve a enviar el asunto y pide cuestión de confianza. Someten a votación y le dan la confianza, como le han dado, porque le han dado en la reforma política. Y luego otra vez van a decir, señor, te damos, pero tú no tienes prerrogativa de reforma constitucional y no me puedes. Otra vez, Manuel, otra vez la mula al frente, o sea, el mismo debate. Para evitar eso, esta cuestión de confianza tiene que ser planteada en términos precisos. Ya no más hablar de esencias, ya no más de que no se desnaturalice. Pido que se apruebe este proyecto que tiene 2 líneas o 4 líneas en sus términos exactos y tal día. ¿Ustedes pueden aprobarlo o no? Hago cuestión de confianza en mi pedido de que lo hagan, punto. No. Entonces, bueno, es verdad, pero yo creo que el presidente ha llegado a la convicción de que metió la pata. Por eso no presentó la cuestión de confianza, ni lo va a hacer ahora. Pero bueno, ¿Sabe la pregunta que yo me hago, Manuel? Metió la pata espectacularmente. Voy a parecer loco, pero ¿qué es lo mejor para los peruanos? Porque es un pequeño detalle. Que se vayan todos, es lo mejor, por supuesto, pero no se van a ir. No se van a ir. No se va ni uno ni otro. ¿Y qué es lo mejor para nosotros? Porque yo insisto, estamos mirando por la ventana cómo decide nuestro destino. Omar, no puede ser, o sea, no puede ser. Pero eso no es un papelón lo que ha hecho el presidente Vizcarra. Es un papelón, pero por donde lo mires. Yo lo que creo es haber forzado tanto y no tener la capacidad de presentar la cuestión de confianza, porque sabe y reconoce, más allá del debate que puedan tener los constitucionalistas. Creo que el presidente ha llegado a la convicción de que ha hecho mal, de que no podía pedir cuestión de confianza, y se acobardó y no lo pide. Y no lo ha pedido ayer y no lo va a pedir mañana. Está en la línea Gustavo Gutiérrez Tixe, constitucionalista también, y queremos conocer su opinión. Gustavo, muy buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días. ¿Qué podría pasar y qué podría hacer y no hacer Martín Vizcarra en tu juicio, Gustavo, por favor? Bueno, yo he discrepado abiertamente con Omar Cairo en otras oportunidades, porque yo, pues, lo que plantea Omar Cairo es prácticamente que la cuestión de confianza sería una herramienta del despotismo ilustrado, ¿no? De un monarca que puede prácticamente hacerlo todo. Y eso es imposible en un modelo democrático, ¿no? Que se le ha hecho inclusive hablar a Chirino Soto,
para justificar algo que jamás se ha podido decir, porque si bien Chirino Soto señala de que la cuestión de confianza lo puede todo, definitivamente en su propio libro Chirino Soto sobre el poder constituyente, él señala pues que cuando se realiza una reforma constitucional, la reforma constitucional no tiene ningún tipo de control, porque se trata de un poder superior a los poderes constituidos. En consecuencia, la cuestión de confianza está de más. Es imposible que se pueda plantear confianza por una reforma constitucional. Pero hay otro problema adicional, y es que el proyecto ya ha sido desaprobado. Cairo también señala de que se ha archivado y no desaprobado. Para que se archive, tiene que desaprobarse. Y se ha desaprobado en la Comisión de Constitución. Ahora bien, el artículo 78 del reglamento del Congreso de la República señala que cuando sea desaprobado, no puede verse sino en un siguiente periodo legislativo. Esta regla del Pleno se aplica a la Comisión. Yo he sido asesor más de 10 años en el Congreso y te puedo asegurar que ese criterio se ha utilizado en reiteradas oportunidades y definitivamente pues un proyecto que ya ha sido votado no se va a poder ver porque ya ha sido desaprobado. O sea, en términos generales, el señor Vizcarra va a tener que buscar otra fórmula si que quiere persistir en ese ¿Es posible que lo haga como se está comentando ahora, doctor Gutiérrez, por el tema del Tribunal Constitucional? ¿Perdón? ¿Es posible que lo haga por el tema del Tribunal Constitucional? Algunos están especulando la posibilidad de que la cuestión de confianza vaya por el lado del Tribunal Constitucional, por el asunto de la elección, por el mecanismo, por la forma que se ha optado. Pero ¿qué competencia tiene aquí el Poder Ejecutivo en el tema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional? La asignación de esa competencia de selección de los magistrados se le ha dado al Congreso. O sea, hablamos de la cuestión de confianza en razón o en atención a las políticas de Estado que el gobierno quiere implementar. ¿Qué tiene que ver la asignación? Acá está tomando nota Omar está tomando nota Omar, Gustavo, todo lo que has dicho y entiendo que tiene una respuesta, pero yo quisiera que esas respuestas las escuchemos si nos lo permiten nuestros invitados. Después de la pausa. Regresamos tras la pausa para continuar con esta conversación y además para abrir los teléfonos y escuchar lo que opina la gente sobre este tema. ¿Cómo salimos de este endiablado entrampamiento en el que nos encontramos? ¡Volvemos! En Caja Trujillo queremos ponerle pilas a todos los emprendedores que buscan seguir progresando, porque para seguir creciendo solo hace falta tu energía y muchas ganas. Ya lo sabes, solicita tu crédito al toque y ponle pilas a tu negocio. Ponte pilas y sigue creciendo con Caja Trujillo. La caja de los emprendedores pilas. Estamos con dos reconocidos constitucionalistas en estudios. Está Omar Cairo y en línea telefónica Gustavo Gutiérrez. Omar nos respondía, por cierto, a lo que había señalado Gustavo Gutiérrez hace unos instantes. Adelante, Omar, le escuchamos. Se ha dicho hace un momento que el artículo 78 de la prohibición se aplica a los proyectos archivados. Eso no es exacto. El artículo 78 regula la desaprobación en el Pleno. El propio documento aprobado ayer no invoca el 78, sino el inciso C, artículo 70 del reglamento, y dice: se recomienda la no aprobación, se recomienda, y se dispone el archivo. Y cuando se dispone en el archivo, según el inciso C del artículo 70, dice: las proposiciones rechazadas de plano no requieren dictamen y solo se archivan mediante un decreto de la comisión. Eso es totalmente distinto a lo del 7.8. O sea que no se aplica el 7.8. Absolutamente. Por lo tanto, podría volver a plantearse. Absolutamente. No, desconozco esa práctica parlamentaria, pero si le ha existido. Es perniciosa. No debe repetirse. Pero porque el 78 es claro y el artículo 70, inciso C, también es claro. Y el documento de ayer también es claro, donde dice: no es que no estemos aprobando, recomendamos la no aprobación y archivamos. Lo que está diciendo Omar Cairo son dos cosas, porque la voy a unir con lo que dijo antes. Uno, sí es posible que Vizcarra vuelva a plantear el tema del adelanto de elecciones, y también es posible que haga cuestión de confianza sobre esto. Sí. Pero Gustavo Gutiérrez se dice que no. Esa es una monarquía ilustrada. No, por una razón. En una república democrática eso no se hace. Hay dos objeciones a la posibilidad de la reforma de la cuestión de confianza por reforma constitucional. Se dice que no puede plantear el presidente porque no se puede plantear porque el presidente no puede observar. En primer lugar, no se puede cotejar las facultades del presidente del Perú con las del presidente del Consejo de Ministros, que es el que hace la cuestión de confianza. Y en segundo lugar, imaginando que fuera el mismo, observar significa pedir que no se apruebe. Y plantear la cuestión de confianza significa pedir que se apruebe.
Entonces no tiene que ver el hecho que no pueda observar, no quiere decir que no pueda hacer lo contrario. Entonces el argumento no se sostiene ni desde el punto de vista subjetivo, que es que son dos funcionarios distintos, ni desde el punto de vista material. El que no puede observar quiere decir que no puede hacer algo más. Pero Gustavo Gutiérrez dice lo contrario, ¿no es cierto? Pero le agrego una pregunta, Gustavo, a su respuesta, por favor. Si el presidente hiciera cuestión de confianza sobre esto y planteara la disolución del Congreso, ¿eso sería causal de vacancia de la presidencia o no? Desde su punto de vista. Causal de vacancia. Por supuesto que es una causal de vacancia. Señor, no se trata de que el artículo dice si se puede observar o no. Se trata de dogmática de la teoría constitucional. El artículo 206 consagra la titularidad del poder constituyente y el Congreso se convierte en poder constituyente cuando realiza una reforma de la Constitución. No puede haber un poder constituido inferior, como es el caso del Poder Ejecutivo, ni ningún otro poder que pueda cuestionar o obligar imperativamente a una toma de decisión en materia constitucional a un Parlamento que en ese momento está por encima de los demás. Pero por otro lado, sobre el otro tema que señala Omar Cairo, el artículo 78, o sea, me está diciendo que ayer lo que han aprobado es una recomendación. ¿Cómo han aprobado una recomendación? Ayer han desaprobado el proyecto. El proyecto está desaprobado. Y, señor, el reglamento se aplica supletoriamente, se aplica a las comisiones. Las comisiones se ciñen por las disposiciones del reglamento del Congreso. Las que van al Pleno se aplican en las comisiones. Y como le digo, le vuelvo a decir que es práctica usual durante más de 20 años que todos los proyectos que han sido archivados no se ven en la legislatura, sino en la siguiente. Sí. A mí me parece sumamente esclarecedor que ante la ausencia de normas se diga que todo lo que se propone se tiene que hacer por dogmática constitucional. Y ahí ya ese recurso es por lo menos gaseoso e inasible. Lo que mencionó que dice que ayer se ha desaprobado. Voy a leer la parte resolutiva del documento. De conformidad con el inciso 70 del artículo 70, no 78, del reglamento, se recomienda la no aprobación y se dispone el archivo. No se ha desaprobado. Entonces se aplica... Pero cuando mandas al archivo no estás desaprobado. No. Ahora, si haces una recomendación, lo que ocurre normalmente cuando recomiendas es que eso luego pasa al Pleno. Sí. Y en el Pleno se debate lo que se recomienda. Pero cuando se archiva, lo que se hace es asumir definitivamente la desaprobación. No, es que no llega, porque se desaprueba, perdóneme, se desaprueba por un decreto de... Mire, se archiva por decreto de comisión. Además, el artículo 78 dice que el presidente ordena su archivo, el presidente del Congreso, no el presidente de la comisión. Esa práctica sí existe. Espero que quien la conozca alerte al Congreso para que no continúe con eso. Es pernicioso, es contra ley, pero frontalmente. Correcto, adelante, Gustavo, le escuchamos, adelante. Pero entonces el proyecto no está desaprobado, pues el señor Cairo dice que no lo han desaprobado, solamente han aprobado una recomendación. Entonces el proyecto no está aprobado. Que se siga discutiendo el proyecto. O sea, no logro comprender. El documento que se debate es un documento, es un instrumento, es una recomendación. Es un documento que hace la asesoría de la comisión, pero cuando se somete a votación y el pleno de la comisión lo aprueba, como el pleno del Congreso lo aprueba, eso ya se convierte... Claro, pero el artículo 78, Gustavo, no se refiere a las comisiones, se refiere al pleno. Se refiere a decisiones del pleno. Es que lo que pasa, repito, los instrumentos del Parlamento que resuelven el Pleno son los mismos que utilizan las comisiones. Y así lo dice el reglamento. Pero tendría que haber una norma específica que diferencie. No la hay. No. Y si no la hay, tienes que asumir la conducta y la dinámica de lo que pasa en el Pleno respecto a los proyectos, a los dictámenes o a los predictámenes. Es lógico, pues, porque lo que acá en el Porque claro, si quisiéramos contraponer una norma a la dinámica del Pleno, tendría que haber una específica que señale lo de la comisión. Y esa no la hay. Sí hay una norma específica, artículo 70, inciso C, mencionado en el documento. ¿Y qué dice esa norma? Dice que en la recomendación, Un segundo, Gustavo. En la recomendación de no aprobación y envío al archivo, esta proposición no requiere dictamen y se archiva mediante decreto. Y no hay que interpretar, hay que leer el documento. Dice el documento que ayer se votó.
De conformidad con el inciso C del artículo 70, se recomienda la no aprobación y se dispone el archivo. Okay. Ahora, interpretar eso ya es demasiado. Gustavo, adelante, le escuchamos. Adelante, Gustavo. Ahí no hay nada que interpretar. El artículo 70 es la fórmula resolutiva que se propone en un dictamen. El artículo 78 es cómo se aprueba. El artículo 70 hace para que al final la asesoría proponga una fórmula si considera que debe aprobarse y debe desaprobarse y debe remitirse al archivo. Y el artículo 78 es cómo se debate y se aprueba. Cuando se aprueba, es cuando ya pasó el pleno. Se aprueba o se desaprueba, ese documento ya se convierte en algo resolutivo y no se puede presentar nuevamente, sino hasta el siguiente periodo de sesiones. Claro, pero bueno, el problema que revela esta discusión es que esta discusión entre dos constitucionalistas, trasladado al escenario parlamentario, lo que se va a convertir es una confrontación donde por un lado Vizcarra, si lo hace, lo que va a plantear es la disolución del Congreso y lo que va a plantear la mayoría del Congreso es disolverlo a él, es decir, la vacancia presidencial. Pero que le están haciendo un daño a Vizcarra. Le están haciendo un daño a Vizcarra porque lo que le estoy diciendo es una práctica parlamentaria que tiene más de 20 años. Te repito, ¿no? En mi caso no solo soy constitucionalista como el doctor Cairo, que también es constitucionalista y se dedica a ver procesos judiciales. Yo en este caso soy asesor más de 10 años en el Parlamento. Te vuelvo a reiterar que eso sería dañino para Vizcarra, porque simplemente lo rechazarían inmediatamente y demostraría que el señor Vizcarra lo único que quiere es cerrar el Congreso de manera arbitraria. O sea, esa fórmula no es correcta. Ok, muy bien, para cerrar. Dos cosas. En primer lugar, la norma es muy clara. La norma es muy clara. Perfecto, un segundo, Gustavo. La norma es muy clara, el texto aprobado ayer es muy claro y una práctica perniciosa no puede reemplazar. Correcto. Y otra cosa, la vacancia a que se ha referido no procede en ningún caso por lo que dije hace un instante. La vacancia constata situaciones de hecho, no sirve para sancionar a nadie. Si infracciona la Constitución, hay un proceso. Juicio político, que es distinto. Pero termina en vacancia. Sí, pero demora. Termina en vacancia. Antes de eso puede disolver. Pero tú sabes que se tiene la mayoría, se puede sacar una vacancia por infracción constitucional. La iban a sacar la de PPK en menos de mes y medio. Pero eso sería una obscenidad, pues. Bueno, ese es otro debate. Sí, pero que se pueden. O sea, claro, pero lamentablemente la política peruana es lo más obsceno al Congreso. En este momento. Correcto. Sí, es verdad. Omar Cairo y Gustavo Gutiérrez han estado con nosotros. Vamos a ir a la pausa, señora Magariño, y regresamos con los teléfonos abiertos. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Vamos a escuchar la opinión de la gente también, ¿no?